oye, falta alguien aquí, ¿no? Claro, ¿no? Como que Hay un hueco, hay un vacío. hay un vacío emocional en este programa hoy. Exacto. Anita Errasti nos ha abandonado. Nos abandonó. No, no es cierto. Se fue un mandado, Sí, exacto. dirían, ¿no? Sí. Ana, un saludo. Te esperamos la próxima vez. Vamos a hablar del agua. Es un tema Ajá. muy controvertido. Hashtag, no hay agua. Preocupante. Sí, preocupante. Sí, pero pues hay que ver, hay que ir analizando, deconstruyéndolo, ver algunos antecedentes sobre este tema que la semana pues se montó en la agenda informativa y pues ahí, en la Agenda 2030. No, exactamente. Porque Pues, también. Exacto. Aquí hay mucho que ver, ¿no? De Sí, esa, sí. Es uno de los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Exactamente. Que todo mundo tenga agua, Agua. limpia, 24 horas, 7 por 7 días ¿no? y a buena presión, pero No es así. No es así, y además esos objetivos en apariencia muy humanitarios también tienen su lado oscuro, ¿no? Claro. Sobre todo en cuanto a lo que toca a la parte financiera del asunto. Vamos a hablar de ello y de muchas otras cosas más. Es un programa bien interesante Sí. que les tenemos preparados. A ver, vamos a empezar con esto. Los privados alegan que el gobierno no invierte lo suficiente. Okay. Y a lo mejor te conceden, sí, el agua es un derecho humano. El agua pertenece a la nación. Bien, pero precisamente porque es un derecho humano, ahí te la cambian y te la voltean, tú estás obligado, gobierno, a proveer de agua limpia a las personas. Hasta ¿ok? cierto. Pero no lo estás haciendo, no estás invirtiendo. ¿Pero qué crees? Yo tengo tecnología. Claro. Es más, yo me dedico a eso, ¿no? Así, oye, ¿no te interesa esto? Porque yo vendo, ¿no? O sea, Sí, pero ¿dónde está lo malo? pues les estás entregando cierto poder y a la larga te puede salir más caro. Me explico, porque, ¿no? Mira, de entrada, cuando tú privatizas un servicio, lo hemos visto, las tarifas se incrementan. Desde luego. ¿No? ¿Por qué? Precisamente por esta lógica del tiene que mercado. ser, ¿no? Claro. Pero qué chistoso es que las empresas dicen, yo le entro al negocio del agua, pero quiero que el gobierno sea como mi aval o me garantice también, ¿no? Y vamos a entrar ahí en una cuestión que puede darse hasta incluso una especie de fobaproa hídrico, Ajá, ¿no? exacto. O sea, cuando pero, una empresa no cumpla, imagínate que una empresa no cumple, sí, pues el gobierno la tiene que rescatar para dar ese servicio. Claro, pero el gobierno no hace tecnología. Su chamba del gobierno no es hacer tecnología. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Su O chamba sea, del gobierno es suministrar el agua. Pues No, sí, ¿qué pero- voy a hacer? ¿Quién lo hace? Yo, gobierno, contrato quien me lo va a hacer. Sí, también. ¿No? Esa es la lógica Con reglas esa es la claras. lógica pues del neoliberalismo, Claro, si tú y quieres. quien lo ¿no? va a hacer, Ajá. que lo haga. Que lo con haga, sí. reglas Pero no claras. se puede hacer tampoco el gobierno. ¿Que no está el IPN, por ejemplo, ahí para que. Claro. O pues Pemex no logró, CFE lo tenemos ahora porque en algún momento alguien dijo, no, que no lo hagan los privados, que lo haga el Estado. Claro. Yo me estoy yendo, como le comentaba antes del programa a mi compañero Jorge, me estoy yendo al extremo Sí. radical. No crean que no entiendo las cuestiones de que sí, a lo mejor es bueno que entren los privados en ciertas cosas, pero yo me voy a ir al extremo radical precisamente para generar este debate y esta Y con ustedes y con Exacto, ¿no? pero con reglas claras. Con reglas Tendría claras. que Entonces, ser, yo me ¿no? asumo ahorita como una persona totalmente antimercados. Ok. ¿no? ¿Tú qué que no lo soy, prefieres? pero Que tú tengas de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde para ir a pagar tu agua solamente de 8 a 2 o que tú puedas pagar tu agua las 24 horas del día. bueno, yo a través de tu dispositivo móvil, a través de la aplicación, a través de una transferencia, Sí. a través de que cualquier no me importa, tiendita. no me importa, soy un radical, yo lo que quiero es que haya agua de calidad para las comunidades. Agua de calidad, dije, no solo agua. Servicio. Sí, agua de calidad, ok, ya me subiste la tarifa, bueno, ahora dame agua de calidad. También eso pasa cuando privatizan las cosas. Normalmente los servicios no son buenos. Los servicios de recolecta de basura, el mismo agua. Ahí está Querétaro, ya lo estamos viendo en México. Claro. No es un buen servicio. Pero no estamos pensando Y el también- agua no es de la mejor calidad. Pero imagínate, si un asunto de mercado, un asunto de privado no es bueno, de gobierno tampoco va a ser. Porque todo le queremos cargar al papá gobierno. Ok, vuelvo a mi papel de radical. No, las empresas, los privados, responden a sus accionistas.
no a los consumidores. Y el gobierno, pues, Pero es válido. no necesariamente está ahí para hacer dinero, entonces puede Exacto. responder a los intereses. ¿Cuáles son? de Yo te los- doy a ganar, pero tengo a mis usuarios que me van a estar pagando a cualquier hora del día y voy a tener una mayor recaudación. Mira, te Eso voy está a... bien. Sí, pero puede pasar como en Puerto Rico, que esta empresa francesa Vivendi tuvo la concesión, le dieron los servicios. ¿Y qué pasa con Vivendi? Subió las tarifas en Puerto Rico y empezó a dar agua de calidad. Y lo peor del todo, luego ni siquiera empezó a dar el servicio, pero seguía cobrando. ¿Ok? Entonces la gente deja de pagar, como me comentaste tú exactamente, ya ha pasado en otros países, ojo, ¿no? O sea, dejan de pagar, la empresa se va a la quiebra, bueno, al menos ahí en Puerto Rico, por su subsidiaria. ¿Y qué pasa? El gobierno de Puerto Rico tiene que que entrar. rescatarla forzosamente porque si no la gente se queda sin agua. Para evitarnos esto que ya Ay, hemos transitado ya nos ha algo pasado así, eso, ya nos ¿no? ha pasado. Ya, creo que el No. programa pasado que hablamos sobre Ya nos ha Cedillo, pasado. algo de Pues eso tenemos hablamos, que ¿no? regular, tiene que haber Oye, reglas claras. Sí. y- Mira qué curioso esta ley de aguas que permite que permite que los privados entren fue del 92, que era Salinas, ¿no? O sea, está el neoliberalismo, ¿no? Sí, pero adelante, a ver. No. traes otro dato. Sí, bueno, nada más, ¿no? O sea, les digo, estoy acá de radical, Sí, claro. de izquierda extrema, y estoy en contra de la privatización. Yo le veo una pongo, ¿no? ventaja Pero- de contratar de manera otra vez sin corrupción, sin cochupos, de manera Ajá, clara, sin corrupción. ¿no? A una empresa que te dé el servicio con reglas claras y ya está, aumentamos la recaudación, Jorge, Hernán. la corrupción, cuando entran los privados es cuando hay más corrupción. Pero entre privado y Porque los gobierno, contratos son no sé. entre gobierno y privados. Sí, o sea, a ver, ha habido transparencia en contratos. Por ejemplo, Ya- cuando fue las rondas petroleras o todo lo que le dan que le quitaron a Pemex para dárselo a otras empresas. ¿Ahí hubo transparencia? O sea, me Pues estás no, es diciendo ese es que el ese es tema el de punto. oceanografía y... Ese es el punto. Lo Entonces de estamos Brecht. entre lo público Ajá. y lo privado. Cuando entran los privados ¿No? suele darse la corrupción. Hay mordidas a Pero funcionarios. porque no tenemos, exacto, funcionarios. Sí, no. probos, Cuando hablamos de éticos. corrupción hablamos de No, todo un sí, sistema todo un corrupto. sistema, ¿no? Ajá, Ya lo donde vimos va- con telecomunicaciones que- en ya este lo vi, país. así ¿no? es. Cuando lo ¿Por qué tenía el habría de ser gobierno, diferente Telmex, con- no era eficiente, ¿Por qué habría de tardaba. ser diferente con Hoy el tenemos agua, ¿no? un Telmex, pues, quizás un poco caro, pero tenemos todo comunicado a todo el país. Ok, bueno, eso estaría bien, ¿no? Pero ¿quién tiene el control del agua? ¿Las comunidades? Si tú comienzas con un esquema así, probablemente no. Entonces le Está quitas... bajo su tutela No. de los municipios. Ok, pero los municipios reciben dinero de las empresas para precisamente ceder el control. ¿Y qué municipio no va a aguantar, como decían, el cañonazo de 50 millones, ¿no? Pocas, Ok. ¿no? Bueno, entonces, es otra de los problemas que yo le veo, y sí se los veo, ¿eh? O sea, sí veo que sean problemas. Sí, No son necesariamente problemas. digo que todo. Y te das todo- cuenta que ya ni siquiera es un problema técnico o de distribución. No, ya por eso lo quise escala. entrar en esto. Ya lo de lo técnico y Ya. lo que el agua, pues sí, ya sabemos. Pero no, las finanzas, todo el negocio del agua. Hay mucho dinero que se puede ganar o perder dependiendo de las decisiones que se tomen, ¿no? Porque en el devenir del siglo XX y hoy XXI, el agua se ha convertido en un bien. El agua es un bien de consumo, un bien de consumo y muy un valioso, bien, ¿no? Un bien del consumo y transformado a uno económico. Así es. Y entonces te van a decir, oye, el Banco Mundial, ¿no? Va a venir y te va a decir, ¿no tienes dinero para tu infraestructura? No te preocupes, yo te presto. ¿Yo te presto? Sí, pero O sea ¿a que qué costo? Lo que nos estás diciendo ¿No? que este bien... La financiación privada siempre es más cara que la Claro. financiación pública. Sí. Sí. Y en la teoría nos dice, cuando es un bien de estos parámetros como el agua, es un bien económico, es escaso, cuesta y Sí, posee un sí. mercado. ¿Es lo que nos está pasando? Exactamente, tal cual, ¿no? Y entonces, oye, pero entonces, si lo hace el gobierno, me va a decir, no es cierto, la financiación privada no es más cara que la pública porque te lo van a cobrar en impuestos. Puede ser, es verdad, el gobierno
empieza a dar este servicio y va a tener que subir los impuestos. Claro, tiene Va que ser rentable. forzosamente, ¿no? No rentable, simplemente costeable, como el metro, que, o sea, es caro, ¿no? Y pagamos impuestos y está subsidiado Sí, si tú quieres. subsidiado, Entonces, a lo mejor algo así puede pasar y pasa con el agua, que está muy subsidiada. Tan es así que no te ponen medidor. Qué mejor manera de subsidiar que no cobrarte, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Pero entonces, Exacto. ya la financiación. Pero no sé si está tan bueno tampoco. No, porque no sabemos. ¿dónde está ¿no? la responsabilidad como ciudadano, no? Sí, los ciudadanos sí tenemos algo que ver, pero a la larga esto es más cuestión, yo creo, de gobiernos y empresas que grandes consumidores de agua. Que además tienen mucho dinero y que están apostando precisamente a que se genere un mercado del agua, en cuanto a un mercado financiero del agua. Ya existe en Chicago, ya tú puedes comprar futuros de agua, ¿no? De California, agua que está en California, el trader en Chicago, ahí, ¿no? Y vamos a eso. Y eso quisieran también, ¿no? Si tú tienes una concesión, puedes entrar a ese mercado, ¿no? Pero te lo cobran. Entonces, no, los impuestos, sí, pero a la larga quizá te sale más caro el privado con las comisiones y con todo lo que te va a cobrar. Entonces, que los impuestos se pongan a trabajar bien y al 100%. Pues sí. Pero tampoco sucede. Y que ese dinero vaya a donde tiene que ir. Y que sea eficiente. ¿No? Porque hay sea casos, eficaz. ¿no? Hay casos que recibieron dinero para temas de agua y lo usaron para otras cosas, ¿no? Tú tienes ahí... Lo ideal sería exactamente que mis impuestos, o bueno, si te cobran 2 pesos el agua, pero que te garantice el gobierno que te van a cobrar 4, pero que va a ir a donde tiene que ir y va a ser eficiente, yo creo que los pagaríamos, ok, ¿no? pero siempre y cuando eso ocurra. Yo lo que digo es, ok, la privatización siempre y cuando el gobierno pueda justificar exactamente, puntualmente, cuáles van a ser los beneficios para la población. Y cuando digo justificar, puntualmente me refiero a de manera clara que todos podamos entender. Y yo voy más allá, más que entender, que lo podemos percibir, que lo vivamos, que yo tenga agua. Ok. Eso es el punto final. Sí. El problema también, una vez que tú privatizas algo o das una concesión, revertirlo es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque vas prácticamente expropiar, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, en su capítulo 11, me parece, dice que sí, efectivamente, el agua le pertenece a la nación y, vamos, es público, pero una vez que se entra en un esquema de privatización, las reglas cambian. Pero como si el artículo 27 de la Constitución advierte que el agua es propiedad de la nación. Bueno, sí, y tienes razón. La Constitución debería, en teoría, estar por encima de cualquier tratado internacional. Tratado internacional, ¿eh? En teoría. Pero ve lo que nos pasó con Donald Trump. Cuando en algún momento no le gustó algún tema del tratado, dijo, pues ¿saben qué? No hay tratado. Les pongo aranceles y construimos más muro. Y entonces ¿dónde queda la Constitución? Nos echamos para atrás siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga, sí, en la letra la Constitución está por encima de un tratado comercial, pero en la realidad probablemente un tratado comercial de este tipo tenga más fuerza. Las letras chiquitas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, una empresa dice, no estás incumpliendo, ¿no? Imagínate, ya le dieron la concesión y luego se la quitan. Se van a quejar de que no hay certidumbre jurídica. ¿Cómo les encanta? No hay certidumbre jurídica. Y ok, tienen razón, no hay certidumbre jurídica. Me quitaron mi concesión. Pueden demandar en una corte internacional, capítulo 11 del TEMEC, no me están quitando mi concesión. Y pueden ganar o no ganar, pero ¿sabes lo que le va a costar al gobierno de México ese juicio? A lo mejor no se tienen los recursos y una empresa sí los tiene, ¿no? Estoy hablando ya aquí de empresas muy grandes. Pero más allá ¿no? de recursos es... Pasó en Bolivia, ¿eh? Todo lo que les digo. Y está pasando con la reforma eléctrica, ¿no? Con los afectados, que el capítulo de TLC está metiendo también revisiones. Muy bien. Entonces, si esto ocurre, los pobres no tendrán acceso al agua, al menos no de la misma manera. Quien la paga
la tienen. Los préstamos, el Banco Mundial te dicen bajo la condición, yo te presto, pero bajo la condición de que tú le des al menos participación a los privados. Es una condición, entonces ya ahí estamos en eso, ¿no? Y finalmente lo que te decía yo de la exportación masiva del agua, ¿no? Que se puede ir. ¿Por qué? ¿Se nos está yendo? Sí, que se nos está yendo. Por cierto, nada más, chequen quiénes son el Consejo Consultivo del Agua. Son los representantes de nada más y nada menos que del Foro Mundial del agua en México. ¿Y a qué intereses representan? Que también hay, ¿no?, personalidades destacadas. Ellos son los lobistas del agua. Bueno, Nestlé, sí, obviamente, Coca-Cola y otros. Consejo Consultivo del Agua, Asociación Civil, la sociedad civil. También hay hombres de ciencia. También está así, pero chéquenle, vean sus conexiones. De hecho, en el gobierno de Claudia Sheinbaum ya no se les renovó a las empresas que se encargaban a cobrar el agua, dígase, tu recibo que tú ibas, la administración, pues ya no les renovaron la concesión. ¿Qué empresas eran estas? Mexicanas, ICA y Peñoles. Fíjense quiénes son también. Como siempre les decimos en la Data Inquisición, vean quiénes son. ICA, constructora, y Peñoles, minera. Ok, entonces ahí está. Y había dos francesas que son Suez y la otra se llama Vivendi. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, los desafíos, las complejidades de traer agua a la Ciudad de México? No es tan simple, no es tan sencillo. Todo fuera como una gran tubería y que nos suministren agua, pero ¿de dónde? El Cutzamala, que está en una situación complicada, al 50% a la de mitad, su capacidad. ¿no?, de su capacidad. Provee apenas el 33% de la ciudad, ¿no? Lo demás viene de los mantos acuíferos y de otras fuentes. La idea aquí es que haya mejor distribución, mejor abastecimiento, garantizar el derecho al agua, que ese es otro tema que vamos a debatir. ¿Es el agua un derecho humano o es simplemente un bien más, un bien comercial que se puede vender al mejor postor? Es un hecho que ha habido sobreexplotación de los acuíferos, definitivamente. Pero eso no es nuevo, Jorge. No. Entonces, ahora que está la crisis del agua, me acuerdo de un artículo que escribió Jorge Ibargüengoitia allá por los 70s, donde habla de los tinacos, y de que no hay agua, ¿no? Y de que en pueblos, y que se le aparece un vecino y le dice, pues en mi pueblo no hay agua desde hace 15 años, ¿no? Y ya, caray. Imaginar tener él ya estaba en Coyoacán, ¿no? Diciendo, es que no hay agua en mi tinaco, que no sé qué. Y le pregunta una... ¿Qué es eso? Y el otro, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es un tinaco? ¿A qué ustedes tienen agua? Así estamos ahora, exacto, todavía años después, ¿no? Qué curioso la Ciudad de México, que se inunda. Aquí se inunda todo el tiempo. Claro. Y aún así no hay agua para... Y aún así hay escasez. Sí, no, son las complejidades, ¿no? Hay que recordar que pues la complexión de la Ciudad de México está construida sobre chinampas, ¿no? Sí. Bueno, es terreno lacustre. Es terreno lacustre que para poder ser lo que hoy estamos tuvimos que sacar mucha agua, ¿no? Así es. Y llevarla, estamos hablando de los tiempos de los aztecas. Sí. ¿No? Ahí está la evidencia en tantos edificios hundidos. Exactamente. ¿No? Se nota cómo se hunde la ciudad. Obviamente esto se debe a que pues, se va extrayendo el líquido, las arcillas se compactan, no las ardillas, no. Las arcillas, compactación de arcillas, y esto genera el hundimiento de infraestructura urbana, edificios obviamente, se colapsan las tuberías. Es correcto. De la red ¿Por qué? Porque primaria. la tierra está seca, ¿no? Así eso fue lo que nos pasó en el sismo del 85. En el 85. 2017, sí, que fue cuando no había agua. Pero en el 85 toda la red se colapsó. Sí, porque era ahí asbesto, o sea, era todavía de... Esta agua... Del cemento, era muy rígido, sí. No es de esta tubería de nueva generación. Pero eso todavía ocurre en los sismos, ¿no? Pero en el 85, y ahí fue, si te fijas, cuando empezamos a tomar agua embotellada.
Porque antes bebíamos agua de la llave, en la ¿no? esquina de cada colonia, no sé si También te siempre había una llave Ajá. en la calle. toca. Llave comunitaria, toma La comunitaria. llave comunitaria para lavar el coche, para tomar agua, el perro ahí, ¿no? Sí, y que regresamos a ello Y en el luego- 85. Sí, yo me acuerdo Pero que se mi dejó- mamá echó a perder mi avalancha porque a través de mi avalancha subíamos los tambos con Mira agua nada para más, llevar ¿no? en el 85. Sí, esto genera socavones, ¿Es correcto? grietas en los edificios, algunos icónicos, pues los del centro de la ciudad, Ajá. que es la zona que más sufre de esto, el centro de la ciudad, la colonia Juárez, la Roma, Santa María la Santa María de Ribera, la Condesa, toda esa zona. del sí, sur que está por Xochimilco, también de donde pasa la grieta, también Sí. Miramontes. edificios como el de la Lotería Nacional, que de plano tuvieron que cerrarlo en Cerrarlo. un tiempo, ¿no? Sí. El Ángel de la Independencia es Independencia, muy obvio, sí. ahí tenemos Bellas Artes, el mismo Palacio Nacional está todo chueco, Exactamente. ¿no? La catedral no se diga, la catedral, Todo lo que necesitamos es agua exactamente. para que estos edificios estén nivelados. Ajá, pero eso ya no se va a poder. ¿O tú crees? O sea, eso Este- ya es el daño es irreversible Irreversible. o no. Todos tenemos agua en la Ciudad de México, no todos, No o, todos. o hablemos no de la Ciudad de México, si quieres hablemos de la zona del Valle de Del México, Valle, la zona metropolitana. metropolitana, ¿no? Del Valle de México. El acceso es irregular. Es irregular. Digamos, ¿no? Estamos hablando de Iztapalapa, algunas zonas de Iztapalapa, por Santa Cruz Mellehualco, la parte hacia arriba pegado a Santa Catarina, que es ya Tláhuac, la parte de Xochimilco, la parte de Milpalta. Xochimilco estamos hablando de San Gregorio, ¿no? Y del lado de el Tlalpan, que es el Ajusco Medio, estamos hablando por Six Flags, ¿no? Arriba de Héroes de Padierna. Ajá. Que es además muy costoso Subir llevar el agua por la porque altura es la y todo, altura y sí. cómo subes agua. Sí, no, es la parte más costosa incluso, ¿no? El mismo sistema Cutzamala, pues bombean agua primero a una cierta altura, creo que más de 2.700 metros. Sí. Eso es carísimo. Carísimo. Carísimo y contamina muchísimo sí. porque se utiliza muchísima electricidad, electricidad. que se genera ¿con qué? Pues con petróleo, ¿no? Con O sea, agua hidroeléctrica. combustibles fósiles. Sí, no, Entonces, es muy seguimos, costoso. o sea, que de la energía limpia y tal, eso nada, ¿eh? Estamos, se sube el agua, se bombea, carísimo, y ya de ahí, pues, por gravedad llega a la Ciudad de México, ¿no? Pero aún así, luego hay que volverla a bombear, Es correcto. es lo que me estás diciendo, Sí. para estas zonas en Sí, porque particular. esta agua va a los pozos y los pozos es donde hacen la distribución a través de la red hidráulica. Sí. Puede haber agua, pero no a la misma presión. No. No es lo mismo la presión que tienen en Reforma, Reforma. por ejemplo, que la presión de agua que hay ahí en Iztapalapa o en algunas que otras es el llamado zonas, ¿no? hilito de agua. El ¿no? hilito de agua. Mira, aquí tengo un dato, Jorge. Se supone que zonas como cercanas a la zona económica, además esto tiene mucho que ver con siempre las zonas más ricas o donde está el poder económico Puede tienen ser. un mejor suministro. Y ¿no? mayor población flotante. Y mayor población flotante, pero bueno, se supone que el flujo es continuo en estas zonas y llega a darse hasta 6 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es una muy buena Sí, presión. es una buena presión. Sí, excelente presión. En las zonas donde el esportandeo o no es continuo el flujo, 0.3 kilos por centímetro cuadrado. ¿no? Para ejemplificarlo es, la presión del agua sube a tu tinaco, sin necesidad de echar una bomba. Esa es una buena presión. Tinacos Rotoplas Rotoplas. presenta. No, no es cierto, no es cierto. ¿No? Tinacos Rotoplas. Rotoplas. No, perdón. No. Y la otra es, pues ni siquiera te llega, si los que puedan llegar a tener Ya cisterna. nos llegó la Sí, notificación ya de llegó YouTube. la mención. ¿no? Oigan, no estén dando publicidad. ¿No? Y es que ni siquiera llega. Ni siquiera llega. Esas son las dos. Ajá. No, y además, en las partes donde hay buena presión o incluso bastante presión, genera fugas. Es correcto. Se revientan las tuberías y ahí vemos cómo corre el agua por las calles de las lomas de bajada, cuando en otros lugares, pues precisamente que no hay presión, no llega nada, ¿no? Y esa ahí tubería, se está si bañando les llega uno el ahí con 100%, el 60 o el 70% se va en fugas. Porque Así es. Estamos viendo que es una red obsoleta, Hernán. Es una red Bueno, hidráulica que se ha ido cambiando, pero
Se ha ido mejorando Mejorando, lentamente, ajá. pero no es No ha suficiente, sido, no es ¿verdad? suficiente. La inversión que se ha hecho. Aunque también nos dicen ahora mucho es que el gobierno no ha hecho nada, no se ha invertido. No es cierto. Tenemos otros datos en la data Inquisición, pero es verdad. Sigue siendo muy lento ese insuficiente, tema. ¿no? En todo caso, Jorge, siempre los capitalinos en esta zona del centro de la República siempre tenemos el miedo constante de que nos vamos a quedar sin agua. Hace 20 años que yo salí de la universidad, íbamos a hacer una tesis conjunta sobre el tema y hablábamos de que en 20 años o 25 años iba a acabar el agua, íbamos a tener problemas. Pues ya pasaron esos 25 años y estamos empezando a tener problemas. Pero no es un tema nuevo. No es nada nuevo. No es un tema nuevo, no es tampoco el acabose del mundo. Un investigador del agua Iztapalapa me dijo, el agua del mundo es la misma. Sí, claro. ¿no? Sí. O sea, no hay ni más ni menos. El agua es la misma. Y esta manita de la naturaleza que te la manda otra vez a través de los huracanes, Sí. centrifugada y te la manda agua dulce. Órale. Sí. O en no es forma un de tema nuevo. E. coli amibas en tus lechugas también. Porque así nos regresa el agua que nosotros Exactamente. desechamos de la ciudad y mandamos a Hidalgo y así. Luego nos regresa contaminada Sí, en sí, nuestros sí. cultivos. Entonces, lo que vamos también, a ver en ¿no? esta parte son las políticas, ¿no? Las políticas públicas Sí. sobre el tema. Bueno, simplemente la economía no funciona si no hay agua. Así de sencillo, ¿no? Entonces es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, México, ciudad, capital, este Valle de México, que no de lágrimas, Valle de risas, Valle de risas. pues por su misma geografía siempre ha sufrido. Cuando llegaron los españoles, por alguna razón no querían el agua, dicen que a Hernán Cortés no le gustaba. Y no digo que no porque para Las bañarse, aguas. porque ya me van a salir con el chiste, Sí, es que no claro, les gusta no, bañarse. Y, no es cierto. No, No es cierto. Bueno, yo creo que había muchos temas de, pues como ahora, inmobiliarios, Sí. para cultivo, todo. Sí, es Entonces el correcto. agua estorbaba en cierta Claro. manera. Y para vivir. Y para vivir, Porque para vivían vivir. en No se puede vivir en una Chinampas. ciénaga, No, ¿no? pues no, exacto. También es verdad que los lagos de acá no eran tan profundos en todo lo que... Se piensa que esto era casi un mar, y sí en algunas partes, pero también eran ciénagas, sí. ¿no? Lo que ahora llaman humedales, ¿no? Pero bueno, entonces los españoles decidieron echar el agua para afuera, ¿no? ¿Por qué? Pues por temas de ingeniería, lo que tú quieras, ¿no? Pero no fue hasta 1876 que comienza la extracción ya más en serio, porque todavía hasta ese entonces, pues bueno, Xochimilco todavía existe, ¿no? Sí. Chalco, la gente llegaba en barco. O sea, desde Chalco para acá todavía, Sí. ¿no? Entonces no estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿no? Lo que es la viga Mexicalcingo también era canales. Sí. ¿no? Recuerden que vivimos en una cuenca cuenca. naturalmente cerrada. Pero el ser humano hizo que esta cuenca se volviera una cuenca abierta. Con una salida artificial al Golfo de México. ¿no? Siempre ha habido inundaciones. Siempre. Pero también siempre ha habido escasez de agua, porque sí se inunda, pero esa agua no se aprovecha. Bueno, vámonos rápido, que a la época en la que se hizo el canal del desagüe, ya en la época porfiriana, Sí. eso es una Sí, obra sí, sí. de Don Porfirio, Don ¿no? Porfirio. El canal del desagüe, porque una cosa es recibir el agua y otra cosa es Sacarla. ¿no? Pues sí. Jálale al váter. Jálale, exactamente. También, ¿no? Entonces, bueno, el canal del desagüe Hay que sirvió para sacarla. eso. ¿Qué pasó, Jorge, en los 60s y los 70s en cuanto a los asentamientos irregulares? Sí, son llamadas las ciénegas, que también son donde van la población a asentarse. Ajá. Empieza a urbanizar y todo lo que es el agua de lluvia ya no hay una filtración. O si se filtra de manera contaminada. Ah, ok. ¿No? Ajá. Por eso es bien importante de regular y de impedir los asentamientos irregulares en estas zonas importantes, Sí, que son no los permiten humedales. No el permite correcto- el correcto filtraje Al acuífero, ¿no? Al acuífero. O sea, que se, Estamos hablando que se cada vez- recargue el acuífero. Exactamente, estamos hablando, si vemos, estamos rodeados por montañas, es complicado y es grave, primero vivir en una montaña y dos, que se estén ocupando porque no hay una buena filtración del agua de lluvia. Ujú, además de lo peligroso que puede ser en tiempos ¿Cómo de lluvias, tenemos los el agua? deslaves y todo, ¿no? Se filtra a través de los cerros, de estas piedras volcánicas y llegan a los mantos acuíferos. Así es como llega el agua. Bueno, entonces,
Luego se comenzó una obra muy importante que es el drenaje profundo en del 67, por ahí 67, comenzaron, ¿no? que dejó- Acabó hasta el 75, o sea, les tomó bastantes Pues años. acabó hasta el 75, pero hasta hace unos 10 años todavía se seguía trabajando en él. Sí, supongo que El gran canal, el gran drenaje profundo. Supongo O sea, que son obras son obras que no tienen- nunca van a terminar, nunca van a terminar, ¿no? Y no son obras de relumbrón No. generalmente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Ebrard inauguró algo importante, ¿no? En su momento también, ¿no? Justamente este gran que está ahí por San Lázaro, por el Atapo, está una de las entradas hacia el drenaje profundo y fue una obra espectacular, ¿eh? O sea, te das cuenta lo que se hace para sacar el agua Sí. y llevarla a través de Puebla y sacarla, y, o sea, eso es mucho dinero, mucha inversión para sacar el agua. Es una maravilla de la ingeniería lo que tenemos Sí. en la Ciudad de México. Está considerada incluso como uno de los sistemas más complejos y más complejos. pues, más grandes del país, obviamente, ¿no? Sí. Pero también del mundo. Y caros, ¿No? Y caros, muy caros, muy y es caro. algo que Es una- los mexicanos o los que siempre vamos a estar invirtiendo parte de los impuestos, se va a tener que sacar. En algún punto, por ahí de los 50, es que el gobierno se cansó o ya se hartaron de que por más que sacaban agua del subsuelo, porque después incluso sacaron agua de Xochimilco, Sí. de Chalco, nunca era suficiente para cubrir la demanda. Y entonces, en vez de mejorar el sistema de drenaje o el sistema primario que le llaman, decidieron empezar a traer agua de otros lugares. Y ahí fue que se comenzó con lo que es el Lerma, el sistema Lerma, ¿no? Que saca agua del subsuelo del río Lerma, ¿no? Para trasladarla al área conurbada de la ciudad. Este sistema Lerma, pues nada más duró 20 años. O bueno, sigue hasta ahora, pero en realidad cuando cumplió 20 años sobrepasó Sí. su capacidad. Y fue entonces que Que este dato es del 20% es el que se trae, ¿no? más o menos, sí, 33% del sistema Cutzamala. Cutzamala y el 20% viene de Lerma. Sí, el resto sale en la Ciudad de México Ujú. de los pozos de que los están, pozos. toda la parte de Así es, ¿no? Entonces este sistema Xochimilco. Lerma, pues 20 años les duró, todavía sigue, pero tuvo que construirse el sistema Cutzamala, que son 3 presas. Sí. Curiosamente, los pueblos y todo que rodean las presas han tenido muchísimos problemas, de agua. No tienen agua porque ellos ¿no? argumentan que su agua se la están llevando. Así es. Y sí, ¿no? Entonces, esto ha tenido muchísimas consecuencias socioambientales, sobre todo por la injusticia ambiental. Claro. ¿No? Estamos hablando de que somos una ciudad que bebe agua como un Sí. monstruo sediento Sí. a costa de las comunidades de donde viene el agua. De donde viene el agua y de donde cae más agua. Y de estas consecuencias socioambientales, Hernán, me gustaría platicarte. Sí. Tuve la oportunidad hace un par de años de hacer reportajes sobre el agua, Ajá. en donde, por ejemplo, la zona alta de Santa Catarina, Tlalpan, ¿ustedes imaginan estos cambios de hábitos en los que las personas tienen que caminar de manera lenta para no sudar y no bañarse? Son cuestiones muy, muy fuertes, ¿no? También cuando empezó este proyecto de cosecha de agua, el doctor Santibáñez de la UAM Iztapalapa. ¿Qué es eso de la cosecha de agua? La cosecha Rápidamente, de porque agua, es interesante. en ese entonces se hizo un programa piloto en Iztapalapa, en donde se hacía toda una infraestructura alrededor de las escuelas primarias para que los niños tuvieran agua. ¿Por qué? Este sociólogo Juan Santibáñez en su investigación argumentó que más allá de no tener agua en estas escuelas y estas colonias, le pegaban en un asunto emocional a los niños. ¿Por qué? Él me decía, ¿tú te imaginas una niña, estamos hablando de una niña, sentarse en una taza de baño sucia? Eso a los 4 años o 5 años, perdón, o a los 6, en la primaria básica, impacta en su seguridad. Los niños se vuelven inseguros, los niños cambian su perfil, los niños incluso unos se vuelven agresivos. Es todo un asunto emocional por no tener agua. Todo eso fue documentado. Perdón, pero sí. también me imagino que
el estrés que genera conseguir el agua, Claro. que es muy escasa. No es lo mismo un niño que va a la escuela, su mamá abre la llave y le moja el gallo, o sea, y vamos, ahora le lávate los dientes, Juanito, vas, que alguien que antes de ir a la escuela tiene a lo mejor que ir por agua, regresar con un cántaro o ir, y no es tan sencillo, ¿no? Perdón. Y no estamos hablando de la sierra, estamos hablando de Iztapalapa, ¿no? En donde no hay agua. Me platicaba el doctor que al momento de implementar esta cosecha de agua, en donde captaban el agua de lluvia, le daban un tratamiento a través de varias depósitos, cisternas, se podía tomar el agua. En ese momento, y se hizo la prueba, él mismo era agua de lluvia. Agua de lluvia que cae por unas canaletas alrededor de las caídas de agua del techo. Y era potable. Baja, y la convierte en potable, ¿no? Él platica mucho la primera experiencia de los niños, en donde él les decía, pueden tomar agua o pásense a lavarles las manos. Él veía a unos niños temerosos, no se la podían creer. Sí. Bueno, es que en Iztapalapa el agua es tóxica en realidad, ¿no? O mucho pero no, vamos, por los metales pesados y a veces huele incluso hasta medio como azufre, ¿no? Y que le llaman color ahí medio ambarino. El agua chocolatosa. El agua chocolatosa, ¿no? Pero esa es una parte, porque es la que te avientan por una red obsoleta. Sí, pero es a la que estaban acostumbrados estos niños. Y decían, no, pues no, ¿cómo me la voy a tomar? Y la experiencia es que le abres al agua, a la llave, y toman agua potable, ¿no? Ajá. No, pues se replicó este proyecto en varias escuelas de Iztapalapa, y por el otro lado es extraer agua del subsuelo, es hasta un cierto nivel. Si tú sobrepasas ese nivel, es agua contaminada con metales pesados. Y lo que ya pasa no es potable. Entonces, a este nivel ya se ha agotado el agua. Okay. ¿No? Por eso es necesario empezar a implementar nuevas políticas públicas. ¿Y por qué no continuó ese proyecto? ¿En qué acabó? ¿Por qué ya pues no? Ya se diversificó, ya la parte de cosecha de agua ya se empezó a implementar en diferentes alcaldías, ya no como estaba planteado en escuelas de esta captación, sino ahora lo que hace es que la demarcación o la alcaldía van a tu casa, te dejan un tinaco, y entras a ese programa Porque sé que la UNAM desde los años 70 tiene un esquema parecido, bueno, un sistema parecido. Ellos al parecer son casi autosuficientes de agua desde entonces, ¿no? Al menos lo que se conoce como ciudad universitaria. Exacto. Pero además, me comenta el doctor, esta cosecha de agua no nació ni siquiera descubriendo el hilo negro. Nació de la observación de los lugares en donde no se tenía agua, porque lo que hacen los pobladores es ponen sus cubetas, ponen sus tambos y captan el agua. Es en donde yo veo que no se ha hecho, sí se ha hecho, pero falta. Vamos a eso, Jorge, la infraestructura. Está obsoleta. En promedio, la red primaria de drenaje de cañerías en México tiene 60 años. Los gobiernos, hablemos de los gobiernos locales, como las alcaldías, hablando de la Ciudad de México, o los gobiernos municipales, a veces no suelen invertir en obras que no se ven. ¿A qué me refiero? La tubería, pues va enterrada y no se ve. En cambio, la estela de luz se ve. Es correcto. Entonces, ¿qué prefieren? ¿A qué se inclinan? Pues a lo bonito, a lo que se ve, a lo que me atraiga votos, a que me haga permanecer en el poder. Pero yo siempre he dicho... A las utopías. Al Tren Maya. Exactamente. ¿No? Y para que no digan que no hablamos de la 4T. Yo digo que no importa el color del gobierno que sea. No importa. Lo que importa es suministrar a estas políticas públicas que vienen de los impuestos, que sean eficientes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde entonces las personas vamos a valorar quién sí está trabajando y quién no está trabajando. Así es. ¿No? Otra hablando de infraestructura envejecida, obsoleta o de plano inexistente, pues los medidores. Creo que nada más el 10% de los usuarios tienen medidor
O sea, imagínate eso. Pero fíjate, sí. Obviamente, pues, lo que se va ahí en recaudación. Claro, pero No, porque, además pues, no se cobra. esos medideros, ustedes lo saben, lo pagamos nosotros. Sí, y también pagamos las fugas. Y pagamos porque las una fugas. fuga, o sea, el medidor te dice, oye, tienes una fuga. Sí. ¿No? Oye, me llegó un cuento, pues hay fuga. Pero si no hay medidor ni nada, pues el agua simplemente se está fugando y a veces no es que salgan a la calle ni nada, simplemente es interna. Esto ¿no? fue lo que entrampó entonces, al también, gobierno de Iztapalapa con los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo que los entrampó? Porque los entrampó de la siguiente manera. Los habitantes no reciben agua y te dicen, ok, yo estoy pagando mi agua, pero estoy pagando por algo que no me llega, ¿no? Entonces ya no te voy a pagar agua, Ajá. le dice el gobierno. Sí. Y desde la postura del gobierno dice, es que no te mando agua porque no me la estás pagando. ¿Pero qué no se supone que el gobierno no te puede cortar el agua? Porque si es un derecho humano, no te la pueden quitar, aunque no la pagues. Exactamente. ¿No? Pero estamos ahí entre qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues, En una pelea que no nos lleva a nada, de no la pago porque no me la das, pues no te la doy porque no la te la pagas. doy. Pero el gobierno está obligado a darte el agua. Está obligado porque está considerado en el artículo 4 que es un derecho humano. Entonces, por eso, De la Constitución. quizá por eso no hay medidores, porque también dicen, pues de todas maneras, si la medimos no van a pagar, Pero o ahí yo viene tengo que dar. ahí viene la conciencia y la conciencia honestidad ciudadana, en el que, ojo, hay huachicoleo también del agua, Pues en sí, donde claro. están conectados de manera clandestina y hay que ver por qué. Sí. ¿no? Bueno, mira, una pipa de 10,000 litros creo que cuesta alrededor de 2,000 pesos, ¿no? Estas pipas los piperos entran a lugares donde ni la policía se atreve, sí. pero pues ellos tienen que ir, ¿no? Tienen que ir. Incluso, pues a cada rato, a tiro por viaje, los asaltan, los secuestran. Los ¿no? vecinos se paran y como la pipa tiene que pasar ahí, le dicen al pipero, no vas a llegar allá, primero déjame. No, pero es que ya me la pagaron allá. No, me Aquí la te vas a quedas. dejar aquí. Sí. Eso es a También, lo que te refieres, ¿no? El secuestro. De todo tipo de secuestro. Ok. O sea, sí, secuestro. Incluso a veces van y a los trabajadores no los dejan salir de los pozos hasta que no lleven agua y ahí pueden estarse hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Y sobre todo los piperos, ¿no? Porque ellos entran a estos lugares complicados, pandillas y todo, o sea, Y es una realidad que y está es una sucediendo, realidad, ¿no? ¿no? Pero sí se ha usado con fines políticos, ¿no? Sí, se utiliza en esa parte para con promesas a las personas de te voy a traer agua, te voy a llevar agua, pero pasa su sexenio o pasa su periodo y nunca les llega el agua, ¿no? Es ahí donde tienes que valorar como ciudadano qué está haciendo al gobierno, no con exigencias así como el secuestro, ¿no? Pero sí ir trabajando en ello, poner nuestro granito de arena, que es decir, vamos a trabajar en la erradicación del huachicoleo del agua, porque además tú vas con SACMES y le dices, bueno, yo quiero regularizarme. Y te dice SACMES, ¿estás conectado? Sí. Bueno, ya, lo del pasado fue pasado. Ahora te voy a poner un medidor y ahora ya me empiezas a pagar el agua. Sí, pero antes la pagaba a 15 pesos y ahora me la estás cobrando a 300 pesos. ¿Por qué la estás cobrando a 300 Pues porque ahora sí te la estoy midiendo bien probablemente, ¿no? Y no es albur. A lo mejor ya no nos va a decir acá. ¿No? O hay servicios que la están cobrando o está concesionada o ¿qué está pasando? Pues sí, quién sabe, ¿no? Hay partes concesionadas, el servicio, la concesión que se dio en cuanto a la administración de cobrar, pues se canceló en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero de eso más adelante hablaremos ya de la parte de las concesiones, traemos una buena información al respecto. La demanda no para, al contrario, siempre se incrementa, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, una persona debe de tener al menos 100 litros de agua diarios. Al menos, ¿no? En México sí se cumple esto, curiosamente, pero en promedio. Sí. De hecho, el promedio es en esta ciudad de 300 litros por habitante, pero es el promedio. Recordemos que hay usuarios que hacen cerveza, pero en realidad andamos por ahí de los 150 litros por persona. O sea, sí estamos dentro del margen que la OMS recomienda, ¿no? Sí, pero en algunas zonas. no en todos lados.
ahora que hablamos de la gente que hace cerveza y esto, es curioso porque en realidad la mayor parte del consumo de agua no son las industrias, es el consumo doméstico que Es está consumo alrededor del doméstico. 72.5% más o menos, el sector industrial 25.7% y lo que le llaman sector mixto, Mixto. que podrían ser a lo mejor que oficinas. Sí, donde está, pero fíjate, es importante porque ahí hay mucha población flotante. Flotante, ese es el 9%, ellos consumen el 9%. ¿Y qué ha hecho el gobierno ¿qué ha hecho a el todo gobierno? esto, no? Te voy a echar una rapapolvo de ver, datos a ver, rápidamente. Ahora sí que son datos del gobierno de la Ciudad de México. Tú tienes otros datos. Yo tengo otros datos y me dicen, no, es que no hicieron nada, es que el gobierno no. No, espérense, sí se ha hecho. De hecho, se ha invertido como nunca, ¿eh? O sea, al parecer se ha invertido, ha habido una inversión sin precedente y a lo mejor más bien el presupuesto de la Conagua que se incrementó en un 100%. Esto es histórico. Sí, Y ahí sí, está, sí, ¿no? eso es verdad. El amor se refleja en el presupuesto, pues ahí Sí. está, ¿no? Hay dinero. De todas maneras habrá gente que te diga, no se ha hecho, no está, hay corrupción. Vamos a ver, ¿no? Hay un programa que se llama Agua para Todos, ¿ok? Que para medir, modernizar, renovar o innovar en el sistema de distribución, medición de lo que hablábamos, medición y control a distancia, o sea, la automatización. En eso han avanzado muchísimo. En eso se ha avanzado, Sí. ¿no? Se ha avanzado que entre agosto de 2019 y julio del 2020 se invirtieron 408.62 millones para la sustitución de más de 93 kilómetros de líneas de agua potable correcto. y se sigue, o ya incluso ya se está terminando, con 16 kilómetros más, casi 17 kilómetros, y la inversión de 228.89 millones. Vamos, son números que da el gobierno, pero sí son comprobables. Sí, claro, no, esa parte Entonces, sí. pues no es mentira, eso ahí está. Se han rehabilitado casi 16 kilómetros, esto acá Valle de México, por grietas, sobre todo en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco. Sustitución de más de 3 kilómetros en 8 colectores de Azcapotzalco, la Benito Juárez, la Gustavo Amadero, Iztapalapa y Xochimilco, la Venecia del Sur. La Venecia del Sur. La inversión, 154.2 millones de pesos que benefician a 150,000 personas. Datos. En cuanto a lo de las fugas, pues se incrementaron las brigadas de detección en el 2019, que había 75 brigadas, ahora hay más de 150. 150. ¿No? Ahí sí le metieron muchísimo dinero. Le metieron mucho bastante dinero, ¿no? Y ahí está. Sí. Ahora, la pregunta Resultados. es exactamente, la pregunta es, ¿ha funcionado? Sí ha funcionado, sí. ¿No funciona? ¿Es más caro? ¿Está rehabilitando tubería vieja? ¿Qué está Mira, pasando? del caudal perdido por esto de las fugas, 2% de mejoría. 2%. Híjole, me parece poco. Muy poco. ¿No? Aunque a lo mejor en términos reales es mucha agua, ¿verdad? Pero, y recuperación del suministro de un 10%. Ya suena un poco mejor. Tú Inyecte hablabas agua. de algo muy interesante, el concepto del concreto. Hidroconcreto. Hidroconcreto. Yo no había oído No he hablar escuchado. de eso. ¿Qué es? Es eso, no? un concreto con una alta resistencia, igual que El concreto normal. concreto normal, pero es poroso y permite la filtración de agua, ¿no? Es decir, que cuando llueva, casi el 90% del agua de lluvia que cae se va por la alcantarilla y no Ajá. hay salvación. Sí. ¿Qué hace con este hidroconcreto? Más allá de que sea una empresa u otra quien lo tenga, ya es una tecnología existente, Sí. ¿no? Y que la pueden... ¿Y es costeable? yo creo que sí es costeable, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Yo no Desde sé. luego, Te digo que debería ni ser- siquiera sabía. Nunca debería había ser oído. costeable porque en esa parte, si tú vas a ver el beneficio que tienes, la inyección A largo plazo, sí. es súper Sí, esa es costeable, otra cosa, ¿no? Que no nos caracterizamos mucho los mexicanos por nuestra visión a largo plazo, ¿verdad? Exactamente. Me estaban diciendo que en Colorado el pavimento en ciertos lugares se calienta y la nieve o sea, todo muy bonito, ¿no? Pues aquí podemos tener este hidroconcreto en donde podamos filtrar el agua, ¿no? Pues que cae sí. mucha agua en la Ciudad de México. No, pues muchísimo. Acá hay más agua que en Londres.
Aquí llueve más que en Londres. Es cierto. Sí, nada más que ellos pues tienen un río y están cerca del Sí, mar exactamente. y no tienen que traer el agua desde... Ajá. Al contrario, ellos tienen que contener que no se les Entonces, venga ahí el mar es donde yo creo que encima, estamos ¿no? cojeando. Puede ser. Ha habido... esto de los pozos rehabilitados fueron 70... Durante la administración de Claudia Sheinbaum y ahora de Martí Batres, se dice que son como 75 pozos rehabilitados de absorción. Pero y estamos hablando de pozos. pozos, sí, y 4 pozos profundos que se construyeron Ajá. desde cero, ¿no? Pero recolectores, esos recolectores que, por ejemplo, deberíamos tener arriba de Por eso. Tlalpan, en Santa Catarina, en donde son enormes, Ah, ok. son como enormes ollas, en donde cuando cae agua, ahí De recolección. Sí, no, se filtra, ¿no? eso Eso no. deberíamos de tener Muchísimos por lo más, menos ¿no? unos 300, ¿no? 500 Ajá, más. sí. Oye, bueno, rápidamente. Entonces sí estuvo bien que lo del aeropuerto no lo hicieran ahí, porque eso sirve, es un humedal que sirve para recolectar Mira, agua sí también, es un ¿no? humedal, pero yo que viví muy cerca del aeropuerto, pues no hay agua. El aeropuerto El de la aeropuerto ciudad. de la Ciudad de No, yo me México, de refiero al Texcoco. que Texcoco, sí. Sí, viví muy cerca. ¿Sí? Entonces, y cuando llueve, se inunda bien feo. El aeropuerto. El aeropuerto ese de Texcoco. Sí, no, claro, sí. Sí, eso, o ¿no? sea, es- Entonces también, pues, ¿cómo creían Claro, hacer ¿no? un aeropuerto ahí? No, ¿no? y bueno, Pero- mira, para conservar las especies, para que se conserve el humedad, es importante, claro que sí es importante. Porque ¿no? a fin de cuentas también no olvidemos que el agua tiene memoria, ¿no? Como dicen, es un poco un Es cliché, verdad, pero el su agua caudal, recuerda. sigue su- Y a lo mejor en términos de una vida humana es poco tiempo, mucho, pero en términos geológicos es poco, ¿no? Entonces el agua regresa y aquí Sobre su llueve. propio cauce. Por ahí leí en No. un reportaje del Guardian que empieza diciendo, en la Ciudad de México la lluvia insiste, ¿no? Sí, y toca insiste, y pum, y empieza a y- llover y al rato y no sale se por irá, la, ¿eh? y al rato sale por las coladeras, ¿no? Y todo. No, y se desborda el canal, que ahora ya está entubado, pero Así había es. desbordamientos. Bueno, entonces, volviendo rápidamente al costo de estos pozos, fueron 25.6 millones por los pozos rehabilitados de absorción. Y si fuera suficiente, pues no tendrían que racionar el agua, ¿no? Pero también ya somos bastantes, ¿no? Pues sí, también es que ese es el problema, ¿no? Pero la cuestión aquí es esa, Es esa. que la idea es que una persona de la Jusco tenga el mismo acceso que una persona en Reforma 222 o en, Sí. no sé, en las lomas de Chapultepec. Exactamente, ¿no? que las alcaldías, en donde están los humedales, donde las zonas altas, las zonas de recarga de mantos acuíferos, que ya no estén haciéndose de la vista gorda para que sigan invadiendo estos lugares, porque son de vital importancia. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ahorita estaba pensando imagínate ya hablando de la presión del agua, ¿cómo tiene que llegar en zonas donde hay campos de golf, por ejemplo? Uy, No, ¿te acuerdas que querían hacer un campo de golf en Tepoztlán y eso, no? Y sí, a ver, ponle que 1 kilogramo por centímetro cuadrado de agua esté bien, ya digamos que, ok, aceptable, ¿no? Pues un campo de golf, ¿qué necesita? 30. o sea, no toda es Sí, potable. también, sí, agua de Es riego toda que le... de riego, sí. exactamente, que empezar tratada de estos 100% de aguas negras, hacerla reutilizable de riego y para estos Sí. campos. Por mí es todo, Jorge. Pues, Amigos. pues no queda más que la parte de la conciencia y ciudadanía, generar ciudadanía, gobierno y ir avanzando en esa parte, ¿no? También, sí, falta mucha educación, mucha conciencia sobre cómo porque ahorrar. hay que entender que lo que impacta a uno nos puede impactar en un futuro a todos. ¿no? Así es. Pues sí, por la parte del gobierno, eficientar políticas públicas que nos puedan ayudar a pasar al siguiente nivel, ¿no? Ok. Tenemos especialistas en este país, acabas de hablar del Politécnico, de las universidades, mismo gobierno, hay gente que tiene conocimiento del tema, ¿no? Y pues implementar las nuevas tecnologías, para eso son. Bueno. El programa, mi buen Bueno, Jorge. pues fue un tema apasionante, Importante. importante, que nos impacta a todos y pues esperemos que no pase a mayores, como dice un amigo, ay, nanita, ¿no? Ay, Pero nanita. bueno, no se apaniquen, Bueno, y esperemos que en nuestro próximo programa tener aquí a doña Ana. Perfecto. Vámonos. Amigos, gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye.